los temas ¿sí? Bien, bueno, creo que ahí se ve bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este laboratorio? Ahí ya lo tienen en la guía de actividades. Vamos a hablar de la regulación del volumen y de la osmolaridad del LED, ¿sí? Tiene la bibliografía, los objetivos y tienen también la descripción del laboratorio, que es lo que ven en el video, ¿sí? Nuevamente hacemos la interpretación de lo que ven en el video del laboratorio. ¿Está? A ver si puedo poner un punterito. Bueno, después lo pongo. Bien. Bueno, vamos acá. Fíjense que una de las bibliografías es el capítulo 40 del Boron, en donde hace un desarrollo en extenso de la integración del balance de las sales y el agua, ¿sí? Este es uno de los que tienen que leer. Pero fíjense que en este primer párrafo, que es donde habla es donde da la introducción, fíjense que yo les resalté acá dos cuestiones importantes para que tengan en cuenta cuando analicemos este tema. Dice en la introducción de Boron, dos sistemas de control distintos, pero íntimamente interrelacionados, regulan el volumen y la osmolaridad del líquido extracelular, ¿sí? Entonces, ya tengan esa idea, que van a ser dos sistemas diferentes, que van a tener, como dice abajo, sensores distintos, transductores hormonales distintos, efectores distintos, ¿sí? O varios, efectores algunos comunes, pero mecanismos diferentes. Pero sin embargo, estos dos parámetros o la regulación de estos dos parámetros o las relaciones entre estos dos sistemas de regulación está íntimamente relacionada. Entonces, vamos a pasar de uno al otro para poder explicar el cómo, pero a la vez vamos a poder individualizar perfectamente cada uno de los caminos. ¿Está? Y esto es uno de los ejemplos más clásicos de que estos sistemas de control muchas veces están relacionados y que por ahí tenemos varios efectos o varias regulaciones a nivel de las distintas estructuras de control. Bueno, acá les hacía una pregunta, a ver, como para ver si estamos en tema. ¿Cómo es tu balance de agua corporal en este momento? A ver si pueden responder, ahí les dejo el link o para que escaneen en el Mentimeter. A ver si pueden responder esa pregunta. ¿Cómo es tu balance de agua corporal en este momento? Y a ver si después del desarrollo de la clase podemos justificar, ¿no?, la respuesta que dieron. Pongan lo que les parece, a ver si pueden ingresar, si se pueden unir, avísenme. Yo estoy probando todas estas cosas, así que por ahí... Ingresen y vayan votando. A ver, yo voy a ver en mi... Y después ahora hacemos la... A ver si tengo acá, si les puedo ir mostrando. Bien, esperen que voy a entrar yo desde acá también, que va a ser más fácil. Ahí. Bueno. ¿Está bien? Ven esta pantalla, ¿no es cierto?
¿Pudieron contestar? Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces algunas respuestas. Esperen que voy a correr todos estos cosos que no veo nada. Ahí está. Este lo vamos a borrar. Ahí está. Bueno, mira, a ver si les comparto un segundito la pantalla esta. Voy a cambiar de pantalla, ¿eh? Vamos a mostrar la otra. Bien. Acá vamos a ver, ahí van, ¿están las respuestas que dieron? Bien. Hubo varios que dicen no lo conozco, otros que no lo puedo medir, otros que es negativo, otros que es positivo. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el desarrollo, cada cual quédese con lo que contestó. Fíjense que los dos primeros grupos, de alguna manera, no pueden acceder a esa información. Esa es la que, ya sea que no lo conozco, no tengo el valor o no lo puedo medir. Entonces, de acá se desprende la pregunta, ¿cómo se mide, ¿no? El balance de agua corporal? Y el no lo conozco, bueno, ahí nos tenemos que preguntar primero qué es el balance de agua corporal y después cómo lo mido, ¿sí? Y ahora los que dicen es negativo o es positivo, de alguna manera pudieron, creo yo, estimar el valor. A ver, alguno que haya, no importa lo que hayan contestado, pero ¿por qué alguno contestó que es negativo y otro que es positivo? A ver si me lo pueden fundamentar. Cualquiera de los que haya contestado eso. Profe, yo contesté, por ejemplo, que es negativo mi balance porque justamente estoy en un ayuno y no he tomado agua desde anoche. Entonces, al tener poco ingreso, considero que, o sea, el ingreso ha sido mayor, porque sí he ido a hacer test, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto al balance, considero que, bueno, que sí, es negativo por esa razón. Eh, lo relacionás con el hecho de que, ¿cómo definirías balance, Linda? ¿O Balance qué como, necesitas conocer para saber el balance? claro, necesito conocer los ingresos y los egresos de, en este caso, bueno, el agua o Muy propiamente bien, los solutos. muy bien. Y entonces vos decís que tu balance es negativo porque el ingreso, no hubo Es ingreso, menor, digamos. claro, es menor que el egreso. Sería. Perfecto. Otra respuesta que justifique un balance negativo, de acuerdo a la definición que dio Linda, que tengo que mirar el ingreso y tengo que mirar los egresos. Linda dijo que su balance es negativo porque no ingirió agua hace varias horas. ¿Por qué otro motivo o de qué otra manera podría haber ese balance negativo? Observar y predecir o hipotetizar que ese balance es negativo. Cuando las pérdidas superan los ingresos. Bueno, ¿y cómo sería es decir, qué ves? Prácticamente. Linda lo definió re bien, porque dice, yo no he tomado agua, entonces asume que el balance es negativo. ¿Cómo decís, cómo ves que el balance es negativo mirando las pérdidas? A ver, Lucas, ¿qué mirás? Eh, la orina, tal vez. Mirás la orina, bien. O los líquidos Y, en heces, tal vez. bueno, pero normalmente, suponiendo que la pérdida en materia fecal no es anormal.
¿sí? El principal órgano que regula la excreción de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a ver en esa orina? Diluida, ¿Cómo? diluida. Va a estar diluida. Bueno, va a estar diluida. Bien, vamos a ver ahora después con el desarrollo a ver si estamos de acuerdo. Bien, pero mirás la orina, y en este caso, si decís diluida, ¿a qué parámetro te estás refiriendo de la orina? A la densidad. A la densidad, bien. Entonces, en la orina podemos ver que de hecho van a ser los dos parámetros que se miden cuando hacemos este laboratorio de concentración y dilución. Uno es la densidad de la orina y el otro es el volumen. Entonces, a través de estas dos variables vamos a poder conocer cómo es la excreción de esa agua y de los solutos. Y ahora vamos a ver si eso se relaciona con el balance negativo o el balance positivo. ¿Está? Bueno, alguno de los que haya respondido balance positivo, ¿qué vio o qué observó? Fíjense que estamos evaluando el balance a través de una observación. Como hizo Linda, como hizo Lucas, y el que dijo, alguno de los que puso que es positivo. ¿Qué es lo que vio para decir que es positivo el balance? Yo, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, yo hace un ratito terminé de desayunar, así que debería tener nutrientes ya en sangre y un procesamiento, una filtración de los nutrientes que pasaron a sangre, ¿no? Y hace un ratito también fui al baño y Bien, corroboré la orina y era transparente y casi se mimetizaba con el agua que ya había en el inodoro, digamos. Lo muy digo por bien, eso porque lo relaciono con que también mientras estaba desayunando estaba tomando mate. bien, Así que bien. Y esa orina transparente, ese aspecto, ¿sí? ¿Con qué parámetro lo relacionas de esos, de densidad o volumen? lo relaciono con la densidad. Bien, ¿y cómo está esa densidad entonces, si está transparente, casi agua? Sería una densidad baja. Bien, Poca una concentración. densidad baja. Es decir, esa orina tiene mucho más agua que solutos. Y esa en realidad es lo que denominamos una orina diluida. ¿Sí? Así que bueno, perfecto. Lo relacionaste con los ingresos que estabas tomando mate y lo relacionaste con el aspecto que tenía la orina cuando hiciste pis. Entonces, en el laboratorio, y es lo que van a ver en el video, lo que podemos hacer también es medir ese volumen, y al medirlo en un periodo de tiempo fijo, nos va a permitir comparar distintas situaciones. Así que bueno, muy bien, estamos orientados. Entonces fíjense que estamos haciendo una observación de lo que ingresa y de lo que sale. Bueno, entonces, vamos a darle ahora bueno, es la prueba, es el procedimiento del laboratorio con 3 voluntarios que han ingerido agua en las últimas 12 horas. Podría ser el caso de Linda, uno que ingirió agua normalmente en las últimas 12 horas y uno que ingirió 1.200 mililitros de agua en los últimos 45 minutos, que puede ser nuestro voluntario Martín, ¿no? Bueno, contamos con material volumétrico para medir los volúmenes y con el densitómetro y tiras para medir la densidad. Entonces, esto fíjense después que la idea es que pueda completar esta tabla a partir de los datos que ven en el video y con esa tabla luego realizar los gráficos con la variación del volumen en un gráfico
y la variación de densidad en otro gráfico en función del tiempo para cada uno de los sujetos. De manera de ver en estos 90 minutos, en esos 3 intervalos de recolección, cómo cambió la densidad y el volumen en cada una de las situaciones. Y eso es una de las tareas que van a discutir durante la clase de trabajo práctico. Lo que vamos a ver acá es el fundamento fisiológico de esta observación que hacen, que se va a correlacionar con lo que comentamos recién, de lo que observaban en la orina, y lo que nos aporta el laboratorio, valor tanto de orina como un valor medido de densidad. Entonces podemos hacer un análisis un poco más detallado, más objetivo de la situación. Bien, entonces, volumen y densidad es lo que vamos a medir y vamos a elaborar una hipótesis con el individuo que no ha ingerido agua en las últimas 12 horas. Ese individuo, que sería el caso de Linda, va a excretar una orina que va a tener, ¿cómo va a ser esa orina entonces? Si no ingirieron agua en las últimas 12 horas. Bajo volumen claro. y concentrada, es decir, la densidad va a ser alta o baja. Muy bien. Entonces, estas son las características de una orina cuando hay un balance negativo de agua, ¿sí? Cuando no se ha ingerido agua en las últimas 12 horas y como sigue habiendo pérdidas que uno no puede controlar por la respiración, por la piel, entonces el organismo comienza a tener un balance negativo. Y va a terminar haciendo o generando una orina de bajo volumen y alta densidad. Lo que es lo mismo en una orina concentrada. Lo que vamos a tratar de explicar es cómo se produce esa orina concentrada, ¿sí? Pero estamos ubicados en la situación fisiológica. Fíjense que nos pasa a todos esto. Y sin embargo, ahora vamos a ver que hay un montón de procesos en el medio. Bien. Fíjense que hablamos de la orina. Si vuelvo atrás, ¿cómo se produce una orina concentrada? Vamos a explicar o vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta. Y yo me estoy concentrando en la orina, estoy observando la orina o estoy analizando la orina. Pero esa orina es el producto, ¿sí?, de la regulación. El efecto observado es que se excreta una orina concentrada. El órgano efector es el riñón, ¿sí? De manera que al decir orina concentrada, yo lo que estoy haciendo es viendo la parte final, ¿sí?, de ese bucle de regulación. Estoy viendo el órgano efector y estoy viendo el efecto observado. Sin embargo, si tengo que describir cómo ocurre esto, tengo que poder reconocer todos los otros componentes. ¿Cuál fue el mediador? En este caso es un mediador químico, pero la respuesta podría estar mediada también por vía nerviosa. ¿Cuál es el receptor y cuál es el estímulo que llevó a que finalmente el riñón generara una orina concentrada? ¿Sí? ¿Estamos ubicados? ¿Cómo tenemos que volver a este bucle de retroalimentación? Bueno, este esquemita, en el caso, vamos a empezar con este caso de falta de ingesta de agua, o el voluntario nuestro
o Linda, la tomamos a Linda como ejemplo de esta situación. Ante una falta de ingesta de agua, fíjense que abrí el gráfico en dos direcciones, porque esa falta de ingesta de agua se va a traducir en el cambio de dos parámetros. Se va a generar un aumento de la osmolaridad plasmática, ya que osmolaridad son los osmoles totales dividido el volumen, y si hay menos volumen en ese líquido extracelular, la osmolaridad aumenta, ¿sí? Y por otro lado, va a haber también una disminución del volumen circulante. Y a esto es a lo que me refiero cuando el volumen introducción son dos sistemas distintos. Entonces, no perdamos de vista que al cambiar la disponibilidad de agua en el líquido extracelular, estamos moviendo dos parámetros, la osmolaridad y el volumen. Cuando hay un aumento de la osmolaridad debido a esta falta de ingesta de agua, ese aumento o ese estímulo va a ser detectado por receptores específicos que son los osmorreceptores en el hipotálamo. Y ese estímulo detectado por los osmorreceptores se traduce luego en acción de la neurohipófisis para la liberación de hormona antidiurética o vasopresina. La magnitud de esa respuesta, ¿sí?, va a tener que ver con la magnitud de esta falta de agua. Entonces, fíjense que este gráfico muestra los niveles de hormona antidiurética o vasopresina en función del aumento de osmolaridad o de la disminución del volumen. Están puestas las dos variables, ¿sí? Y en esta situación nos estaríamos moviendo en esta zona del gráfico. ¿Está bien? En donde la osmolaridad aumenta y el volumen, la presión disminuye. ¿Está bien? ¿Me siguen? De manera que ante pequeños, ¿sí?, es decir, pequeños cambios del volumen, ya vamos a ir teniendo aumentos importantes de hormona antidiurética, ¿sí? Lo mismo, bueno, la presión va en el mismo sentido. ¿Está? Ahora después vamos a volver a este gráfico. Bien. Entonces, ¿cómo es que se detecta ese cambio de osmolaridad? Fíjense que el estímulo, el cambio inicial fue una falta de agua. Esa falta de agua genera que una variable física como la osmolaridad aumente. Y hay receptores específicos para la osmolaridad que van a detectar ese aumento. Los más importantes o los que rápidamente generan una respuesta son los osmorreceptores centrales. Y esos osmorreceptores centrales están ubicados en regiones en donde no hay barrera hematoencefálica. Entonces, acá principalmente vamos a tener el órgano vasculosum de la lámina terminal, el órgano subfornical, como lugares en donde se sensa ese aumento de osmolaridad. También está este núcleo preóptico mediano, que puede actuar como detector de osmolitos, especialmente de sodio. Y fíjense que estas tres estructuras, pero si quieren lo simplificamos con el órgano vasculoso de la lámina terminal, este es el que detecta el aumento de osmolaridad y este es el que se comunica con
el núcleo supraóptico y paraventricular, que es donde están los cuerpos neuronales de las neuronas que van a liberar la vasopresina. ¿Sí? ¿Me siguen? En este otro modelo se ve con un poquito más de detalle la interrelación entre estos osmorreceptores y otras estructuras dentro del hipotálamo y por fuera del hipotálamo. Y fíjense que bueno, acá está el órgano subfornical que actúa como osmorreceptor, pero también es una región que tiene ahora lo vamos a sumar, ahora lo vamos a ver. Esta zona preóptica medial tiene también interrelación con ambos osmorreceptores, pero fíjense que esta región es la que se comunica con el tálamo y lleva información hacia la ínsula, de manera que uno hace consciente la sensación de sed. Por eso hablamos de acá de percepción de sed. Es decir, tengo sed, núcleo, y viajo hacia la corteza para que esa percepción termine en un acto voluntario de ir a buscar agua y tomar. ¿Está bien? Después, este órgano vasculoso de la lámina terminal, digamos que es el osmorreceptor por el típico, ¿sí? Con función osmorreceptora exclusiva, y ese es el que se comunica con las neuronas del núcleo supraóptico y paraventricular que van a liberar vasopresina, pero que también liberan oxitocina. Bien, y hay otro núcleo entre medio, que bueno, acá no lo muestra porque no sensa directamente los osmoles, que es el núcleo supraquiasmático, que tiene que ver con la detección o la sincronización de los ritmos biológicos y que de alguna manera modula la respuesta de estos osmorreceptores y de las neuronas hipotalámicas. Para que vean cómo se van interrelacionando las señales a nivel central. Y si nos ponemos a ver en detalle cómo es que funciona específicamente del órgano vasculoso de la lámina terminal, el mecanismo, fíjense, de detección o de transducción tiene que ver con los cambios del volumen celular de estas células que actúan como osmorreceptores. Cuando el medio es hipotónico, el volumen celular es grande, está aumentado. Y ante esa situación, la descarga de esas neuronas es baja. Esta sería la situación con una osmolaridad normal o fisiológica, entre 280 y 290, y cuando hay reducción del volumen del líquido extracelular y aumento de la osmolaridad, el volumen de este disminuye y eso determina el aumento de frecuencia de descarga de estas neuronas, que son las neuronas del receptor, que forman el receptor. Y acá es donde se produce la transducción de una señal física, como sería el volumen de la célula en función de la osmolaridad del LEC, se traduce a un impulso nervioso. Y ese osmorreceptor luego es el que se comunica con las neuronas del núcleo supraóptico y paraventricular para, a través del glutamato, favorecer la liberación de vasopresina y de oxitocina. Fíjense que a su vez estas neuronas hipotalámicas responden a otros mediadores. Por ejemplo, la angiotensina 2. Y vamos a ver que la angiotensina 2
Es una señal que Em, se libera ¿Puede ser que se cuando... trabó la profe? ¿Sí, Linda? ¿Cómo? ¿Linda? Ay, perdón. Bueno, ¿sigo? Bien. Esta angiotensina 2, que vamos a ver que se va a liberar cuando hay una disminución del volumen plasmático, refuerza la liberación de vasopresina, generando esta señal sobre la célula hipotalámica y generando una regulación de esa sinapsis a nivel de la célula eh, del núcleo supraóptico, ¿sí? Y paraventricular. Fíjense acá, la liberación de óxido nítrico determina que se siga favoreciendo glutamato en la sinapsis para que haya más liberación de vasopresina, mientras que en las neuronas que producen oxitocina, esa misma angiotensina favorece la liberación de un endocannabinoide que va a disminuir la liberación de glutamato en esa sinapsis. Entonces, fíjense cómo este osmorreceptor que está trabajando con una frecuencia de descarga, luego es regulado localmente a nivel de cada una de las sinapsis por otras señales que pueden estar influenciando en ese lugar. Bueno, para que empiecen a ver la interrelación de señales y respuestas se va complejizando, se van sumando. ¿Está? Bueno, entonces, el osmorreceptor vascular de la lámina terminal detecta el aumento de osmolaridad a través de una disminución del volumen celular. Eso hace que esos osmorreceptores aumenten la de descarga del glutamato y ese glutamato sobre las células del núcleo supraóptico y paraventricular hace que se libere vasopresina a la circulación. ¿Estamos con esa? Bien. Esa vasopresina luego entonces va a actuar sobre el efector, ¿sí? Y el efector principal de la vasopresina es este efecto de la regulación de la osmolaridad es el nefrón. En el nefrón, fíjense que acá se muestran los 3 lugares donde esa vasopresina o esa antidiurética tienen efecto. En el asa ascendente gruesa, en el túbulo distal y en el túbulo colector. Ascendente aumenta la expresión de la sodio-potasio ATPasa y de los contrasportadores sodio-potasio-cloro, que son los que permiten mover sodio, potasio y cloro hacia el intersticio. Esas bombas, tanto la bomba como el cotransportador, aseguran que el líquido que sale del asa de Henle sea un líquido hipotónico, bien diluido. Entonces, ante la presencia de antidiurética, la actividad de esa bomba y de esos transportadores es mayor. De manera que dentro del túbulo la cantidad de solutos es bien baja y esos solutos ahora están concentrándose en el intersticio. Y eso es importante porque luego, a nivel del túbulo distal y del túbulo colector, se favorece a nivel del distal la expresión de la sodio-potasio ATPasa y de canales de sodio, y el efecto más importante es es a nivel del túbulo colector medular, donde permite la expresión de las acuaporinas y de los transportadores para urea, ¿sí? Al expresar las acuaporinas y los transportadores de urea en esta porción
del túbulo colector, que normalmente es impermeable, se va a producir el movimiento de agua desde la luz del túbulo hacia el intersticio. Lo mismo con la urea, desde la luz del túbulo hacia el intersticio. Y ese movimiento de agua es lo que asegura que el agua quede retenida en el intersticio y luego va a pasar a los vasos rectos que van acompañando esos segmentos tubulares, ¿sí? Fíjense cómo, acá a lo mejor lo podemos ver mejor en este gráfico, a nivel del asa ascendente de Henle, sodio y cloro, se favorece su reabsorción, y luego a nivel del distal y del colector, lo que predominantemente se reabsorbe es agua, ¿sí? Se reabsorbe agua y quedan los solutos a nivel tubular, ¿sí? Al quedar los solutos en el túbulo, esto genera una gran osmolaridad urinaria que a su vez es nuevamente la combinación de solutos totales con volumen de agua. El volumen de agua ha disminuido porque se ha reabsorbido gran cantidad de agua y los solutos están aumentados. Esta excreción de una orina con alta osmolaridad contribuyó a restablecer el volumen de agua en el líquido extracelular para que la osmolaridad plasmática vuelva a estar dentro de la norma, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, nuevamente los efectos por acción de la antidiurética, aumento de la permeabilidad del túbulo colector al agua y a la urea, ese es el principal efecto, con reabsorción de agua y urea, disminución del volumen de agua excretado y aumento de la densidad urinaria. ¿Sí? Estamos hasta acá, que es el principal efecto de antidiurética en el nefrón. Bueno, bien. Esto entonces ocurre cuando hay un aumento de osmolaridad, ¿sí? Y ese aumento de osmolaridad se puede deber a una pérdida de agua, a una falta de incorporación de agua, pero también se puede deber a un aumento de la ingesta de solutos. La comida rica en sal va a producir el mismo efecto, un aumento de la osmolaridad. Ahora bien, si esa falta de agua es lo suficientemente importante en cantidad, además del aumento de osmolaridad, vamos a tener una disminución significativa del volumen circulante, ¿sí? Entonces, si la disminución del volumen circulante es mayor al 10%, es decir, el aumento de osmolaridad ya se produce igualmente. Pero si esa falta de agua es lo suficientemente intensa y sobrepasa este 10% de cambio, se van a agregar otras señales sobre el hipotálamo, además de esa señal proveniente de los osmoreceptores. ¿Me siguen? Y esas señales sobre el hipotálamo van a llegar desde, receptores o mecanorreceptores de baja presión, varoreceptores de alta presión y a través de la liberación de renina de las células mesangiales renales. Fíjense, cuando disminuye el volumen circulante, hay varoreceptores
mecanorreceptores de alta presión y de baja presión que normalmente están monitoreando en todo momento el volumen plasmático. Entonces, al haber una disminución de volumen, hay menor distensión de esos mecanorreceptores de baja presión, que son, por ejemplo, los que están en la aurícula, ventricular, los de la aurícula y ventrículos cardíacos. Hay menor descarga de los varorreceptores, que son los que se encuentran en el seno carotídeo y callado aórtico. Esta menor descarga de estos varorreceptores que se conectan a nivel vulvar con el centro regulador, vasomotor y regulador del ritmo cardíaco, determina una mayor descarga simpática, ¿sí? Y además, esa disminución del volumen circulante a nivel de la arteriola aferente renal va a determinar liberación de renina, ¿sí? Así que, además de la señal de aumento de osmolaridad que teníamos por la falta de ingesta de agua, se agregan otras señales periféricas provenientes de otros receptores que están detectando volumen efectivo circulante, ¿sí? Entonces, menor actividad de estos receptores de baja presión, menor actividad de los varorreceptores de alta presión, lo que determina una estimulación simpática, y activación del sistema renina-angiotensina a partir de la liberación de renina en la arteriola aferente, con aumento de los niveles de angiotensina 2. Estas tres nuevas señales van a confluir a nivel hipotalámico y van a determinar una mayor liberación de hormona antidiurética o vasopresina, ¿sí? Además de que vamos a tener ahora angiotensina 2 y vamos a tener mayor actividad simpática, ¿sí? Entonces, esperen que corra esto un poquito por acá. Bien. Vamos con ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este se activa cuando hay liberación de renina. Es decir, la renina es el mediador químico que determina que ese sistema está activado. Y esa liberación de renina se da por tres estímulos. Estimulación simpática, ya que estas células granulares en la arteriola aferente tienen una rica inervación adrenérgica y como a nivel vulvar está llegando menos frecuencia de descarga de los varorreceptores, hay estimulación simpática. Entonces, ya esa estimulación simpática determina liberación de renina. El segundo efecto es un efecto directo de ese volumen o de esa presión hidrostática o la aferente que determina también liberación de renina. Y un tercer mecanismo que tiene que ver con los niveles de cloruro de sodio tubulares que cuando disminuyen a nivel del líquido que llega a la mácula densa, es decir, entre la salida de la rama ascendente de Henle y el túbulo distal, las bajas concentraciones de cloruro de sodio en el líquido tubular también hacen liberar renina. Entonces, estos tres estímulos determinan que aparezca renina en circulación. Y fíjense que
la principal señal para esta liberación de renina a través de estos tres mecanismos es la disminución del volumen efectivo circulante. Bien, esa liberación de renina, entonces, la renina es una enzima que convierte el angiotensinógeno proveniente del hígado en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 es luego modificada o convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Y ahí tenemos un mediador, un nuevo mediador, que va a contribuir o a reforzar las respuestas que se instalan ante esta disminución de volumen plasmático. Esa angiotensina 2 tiene varios efectos, ahora los vamos a ver, y uno de ellos es actuar sobre la glándula suprarrenal para que se estimule la liberación de aldosterona. Y esa aldosterona también va a tener efecto a nivel de la reabsorción de sodio distal. Entonces, con la activación del sistema renina-angiotensina tenemos dos nuevos mediadores químicos en sangre que van a estar favoreciendo la reabsorción de agua y solutos, la angiotensina 2 y la aldosterona. El efecto global de la activación de este sistema es aumentar el ingreso y disminuir la excreción de sodio y de agua. Que logre, por ahí no el balance positivo, pero que volvamos a tener los valores basales, ¿no? O los valores fisiológicos normales, porque tengan en cuenta que empezamos con una disminución, con un balance negativo. ¿Vamos bien hasta acá? Ya lo hemos visto en renal, por ahí estas hormonas ya les suenan, pero la idea ahora es poder integrar todos estos componentes en estos procesos de regulación normal, de osmolaridad y volumen. Bien, ¿sigo? Bueno, vamos a ver nuestra aldosterona y la angiotensina 2. Fíjense, la angiotensina 2 aparece acá, en un lugar central en esta regulación del volumen. Y esa angiotensina 2 proviene de la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego angiotensina 2 por acción de la renina. La renina, entonces, que normalmente está contenida en gránulos en la arteriola aferente, cuando es liberada a circulación, es cuando va a determinar la aparición de esta angiotensina 2. Nuevamente, los estímulos son tres: la estimulación simpática, la disminución de presión hidrostática en la arteriola aferente, del volumen, pero esta hipotensión quiere decir eso, disminución de la presión hidrostática en la arteriola aferente y disminución de la excreción de sodio, que sería esa baja concentración de cloruro de sodio en el líquido tubular en la mácula densa. Esta angiotensina 2, fíjense todos los efectores y efectos que tiene. Uno es, como decíamos recién, sobre la corteza adrenal. Entonces, esta angiotensina 2 que está en circulación se une a receptores de membrana, activa proteína G y a través de fosfolipasa C, aumento de calcio, aumento de proteína STAR, se produce mayor entrada de colesterol a la mitocondria y se favorece la síntesis de aldosterona. ¿Sí? Esto en la célula de la capa glomerular, ¿sí? La capa más externa de la suprarrenal.
Esa aldosterona es la que luego va a ir al túbulo distal. Esta aldosterona es lipofílica, ¿sí? Así que es del grupo de los mineralocorticoides. Va a circular unida a proteína y a nivel de las células del túbulo distal, células principales del distal, va a atravesar libremente la membrana, se va a unir a un receptor citosólico y va a mediar la regulación génica, no la transcripción génica, de manera que va a aumentar la actividad de la bomba sodio-potasio, va a aumentar la expresión de los canales ENaC, que son canales de sodio, va a aumentar la expresión de canales ROMC, que son los que secretan potasio, y va a favorecer la entrada de agua y la entrada de cloro por vía paracelular. De manera que la presencia favorece la reabsorción de sodio desde el túbulo distal. Y esa reabsorción de sodio se acompaña con reabsorción de agua. ¿Sí? Bien, entonces tenemos angiotensina 2 actuando sobre corteza suprarrenal, liberando aldosterona y modificando la cantidad de sodio y de agua que se excreta, disminuyendo la cantidad de sodio y de agua que se excreta por riñón. Al no excretarse sodio y agua por riñón, ese sodio y agua vuelven al plasma, al líquido extracelular. Bien, pero además de esas acciones, la angiotensina 2 tiene acción sobre la hipófisis, favoreciendo la liberación de antidiurética. Y si se acuerdan, 2 o 3 diapositivas mostré el efecto que tiene la angiotensina 2 sobre esas neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular, veíamos que favorecía la liberación del glutamato en la terminal, ¿sí?, nerviosa, favoreciendo así la secreción de antidiurética. Y obviamente, si hay más antidiurética, vamos a tener mayor efecto de este mediador a nivel del túbulo colector, que implicaba hacerlo permeable al agua, hacerlo permeable a la urea y que aumentara también la reabsorción en el asa ascendente de Henle. Bien, la angiotensina 2 también favorece esta sensación de sed. Y si nos vamos otra vez a esa diapositiva en donde estaban los centros reguladores, esta área subfornical es un área que tiene receptores para la angiotensina 2 y al activarse esa área se activa la comunicación con las estructuras corticales que permiten generar la percepción de sed. La conducta voluntaria de ir a buscar agua. Sí, Linda. Al inicio usted había dicho de que el osmoreceptor, como específicamente el MNPO, era el que se conectaba con el tálamo y el tálamo con la corteza para tener la acción voluntaria de tomar agua. Sí. Es como que lo tomo como que, o sea, yo sé que no son lo mismo, pero cumplen la misma función también con el SFO. Claro, sí, es como que en un lugar Se estaría el complementan. receptor, claro, y igual después se comunican y pasan por el núcleo mediano, preóptico mediano. Y en otro, como que, viste, van empezando a encontrar más evidencia, ¿no? Pero podés indicar que en el hipotálamo ocurren las dos cosas, que sensan pero para angiotensina 2 que la sensa directamente y se permite activar esa vía de comunicación con la corteza a través del tálamo. Bien. Bien. Y después, fíjense, acá hay otros dos efectos que tienen que ver
angiotensina, con la generación de esa vasoconstricción, y con un mecanismo trófico sobre los vasos y sobre el músculo cardíaco, que son explicados también a través de estos receptores para angiotensina 1 y otros efectos, los tróficos más que nada, a través de otros receptores como puede ser angiotensina 2. El tema es que, fíjense, esta otra imagen que les muestro acá, y esto por ahí tuvo mucho auge ahora con el tema del COVID, cuando se vio que el COVID entraba a través del receptor de angiotensina, que son, tanto la angiotensina 1 como la angiotensina 2 sufren posteriores modificaciones enzimáticas, dando otros péptidos similares a la angiotensina, pero con distinta potencia sobre los distintos receptores. De manera que estos receptores para angiotensina 2, que de alguna forma favorecerían la vasodilatación y inhibirían esa hipertrofia vascular y cardíaca, están activados principalmente por un producto de degradación de esta angiotensina 2, que es la angiotensina 1,7, ¿sí? Hay otros receptores también descriptos que, bueno, van a tener distinta potencia respecto a estos productos de degradación. Esto está muy desarrollado a nivel farmacológico, tanto diseños de inhibidores de receptores específicos para disminuir estos efectos vasoconstrictores o hipertróficos, o bien para favorecer la conversión de estos péptidos en sus formas de degradación que también tienen cierta actividad sobre los receptores. Pero bueno, nosotros en fisiología nos vamos a quedar nada más con los efectos de la angiotensina 2 sobre receptores de angiotensina 1 preferentemente, que son los que median ese efecto vasoconstrictor que va a contribuir a normalizar la hipotensión secundaria a la disminución del volumen, ¿sí? Bueno, esto con respecto a angiotensina 2 y aldosterona. A ver qué más queda. Bueno, y esto un poquito para volver a retomar el mecanismo global, o acción orgánica. Fíjense, hablamos de la homeostasis de la presión y el volumen. En realidad estamos hablando de homeostasis del volumen y secundariamente a eso vamos a tener una disminución de la presión. Si esto se modifica o hay un disturbio en ese volumen, se van a instalar varias respuestas en forma simultánea. Activación simpática, liberación de renina con aumento de... Y esto va a contribuir a la liberación de hormona antidiurética, de aldosterona, de la sensación de sed y eventualmente, si esa disminución de volumen afecta la perfusión por el grado, por ser extrema, esa falta de oxígeno tisular puede activar también a nivel renal la liberación o la proyetina, favoreciendo la formación de glóbulos rojos. Este efecto de herida lo vamos a explicar a través de la situación de altura, porque fisiológicamente, para que tengamos una disminución de la perfusión tal que esa sea la causa de la liberación de eritropoyetina, estamos realmente en una situación patológica.
¿Sí? ¿Me siguen? Entonces acá lo que tratamos de analizar es una disminución del volumen del líquido extracelular por falta de ingesta de agua durante una noche, por ejemplo, o un exceso de ingreso de agua o una hidratación como pudo haber sido Martín tomando mate. ¿Está? Esto ya, para que la disminución de volumen genere estimulación de eritropoyetina, ya pasa a ser un estímulo excesivo y ya nos vamos a lo patológico. Así que lo vamos a ver relacionado a la altura, que es un proceso un poco más normal, más fisiológico. ¿Se entiende? Bueno, pasamos a la otra situación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a la otra situación entonces. Es que el individuo ha ingerido los 1200 mililitros de agua en los últimos 45 minutos, va a excretar una orina, como dice Martín, transparente. Esa orina implica que tiene alto volumen y baja densidad, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo se produce esa orina diluida? Entonces, nuevamente, la orina diluida, estoy viendo ya el efecto, estoy viendo el resultado. Pero antes hay señales y hay receptores que se activan para producir este resultado o este efecto. Entonces, volvemos a nuestro esquema. Ahora hay un exceso de ingesta de agua. Y nuevamente las dos variables que se van a modificar. Por un lado, se va a modificar el volumen circulante de acuerdo a la cantidad de agua que uno ingiera. Ese aumento va a ser de mayor o menor magnitud, pero lo que sí va a ocurrir, por más poquita agua sola que uno ingiera, va a ser el cambio de osmolaridad. Entonces, fíjense que la osmolaridad termina siendo la variable más sensible, porque pequeños cambios de la cantidad de agua que uno ingiere o que deja de ingerir, enseguida provocan cambios de osmolaridad. Bueno, si nos venimos otra vez al gráfico vamos a ver, fíjense acá, 280 es el valor mínimo fisiológico normal, de 280 a 290. Por debajo de 280 de osmolaridad, fíjense qué pasa con los valores de antidiurética. Están disminuidos, ¿sí? Este es un comportamiento, es decir, no es que haya liberación de antidiurética, haya menos liberación. No hay directamente. Entonces podemos decir esto, hay cese de la liberación de antidiurética por la neurohipófisis por debajo de 280. No hay antidiurética circulante. ¿Sí? Y entonces, por un lado no vamos a tener hormona antidiurética. Y por otro lado, esperen que vuelvo. Entonces, esta vía me frena o me inhibe la liberación de esta señal. Entonces, ya hay una señal que no está. Y por el otro camino, por el aumento del volumen, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acá los mecanorreceptores de baja presión, que son los que están a nivel de la aurícula, principalmente, que también de los ventrículos, pero esos receptores, esos mecanorreceptores a nivel de la aurícula, se estimulan, porque hay más volumen. Están recibiendo más volumen con cada ciclo cardíaco. Y esa distensión va a determinar la liberación del péptido natriurético auricular. Un péptido liberado por la aurícula en respuesta al aumento de volumen. ¿Sí? Los receptores de alta presión, callado aórtico, seno carotídeo, aumentan la descarga de glutamato al núcleo de tracto solitario.
Y en ese núcleo del tracto solitario, esta mayor frecuencia de descarga de los varoreceptores determina una fuerte inhibición del sistema simpático. Lo contrario a lo que se producía antes, la situación. Pero además, esta alta presión hidrostática en la arteriola renal y el alto contenido de cloruro de sodio en la mácula densa, la liberación de renina. Y al no haber renina, no voy a tener angiotensina 2 ni aldosterona, porque eran consecuencia de la liberación de renina. De manera que estoy en una situación en donde hay péptido natriurético auricular, no hay antidiurética, no está activado el simpático, no hay renina, no hay angiotensina 2, no hay aldosterona. Toda esa combinación de señales determina que tanto el túbulo distal como el túbulo colector se mantengan impermeables al agua y a los solutos. ¿Qué solutos? Urea y sodio principalmente. Que haya una excreción de un gran volumen de agua con pocos solutos, que es lo que vemos reflejado en esa orina transparente, ¿sí? Y a su vez tenemos efectos positivos o efectos verdaderos mediados por el péptido natriurético. Entre ellos la vasodilatación, que provoca aumento de la tasa de filtrado glomerular. Este aumento del filtrado glomerular genera natriuresis y el hecho de que haya más sodio, ¿sí?, en este túbulo que no se reabsorbe va a determinar también que quede más agua en ese túbulo. De manera que se favorece también la diuresis. Por eso el péptido, en el nombre del péptido, se encuentra también la función natriurético. Aumenta la excreción de sodio y aumenta la excreción de agua, o aumenta la diuresis. Entonces, en esta imagen vemos el aumento o el mecanismo de acción del péptido natriurético. También hay varios receptores, algunos de los cuales tienen que ver con los productos de degradación y su internalización para degradarse. Los efectos estarían mediados a través del péptido natriurético tipo A, que activa una guanilciclasa. Aumenta GMP cíclico y los efectos están mediados por este aumento de GMP cíclico en todos los efectores que vamos a analizar, básicamente en las células musculares lisas de las arteriolas y en las células tubulares renales. Entonces, fíjense en este modelo que está acá, el efecto sobre los receptores de volumen atrial y ventricular del aumento de líquido extracelular determina la liberación del péptido natriurético, ¿sí? Que sería lo que estamos analizando ahora. Pero hay además ese control neural o nervioso del volumen a través de los varoreceptores de alta presión que integran la información al nivel del núcleo del tracto solitario y eso determina la mayor o menor salida del sistema simpático, que obviamente tiene un control bastante intenso sobre la función cardíaca. Así que este sería el control nervioso, ¿sí?, de la función cardíaca, según
el volumen circulante que haya, que sería vida, ante aumentos o disminuciones de la presión arterial. Y acá lo que estamos viendo es la respuesta mediada por estos receptores de baja presión, que son los que van a permitir la liberación del péptido natriurético y que es un mediador químico. Entonces, fíjense cómo se solapan las respuestas, cómo se van superponiendo. Bueno, y acá entonces, efectos sobre los vasos, una vasodilatación, también hablan de un aumento de la permeabilidad, disminución de la secreción de aldosterona, que sumada a la menor liberación de renina y angiotensina 2, hacen que la aldosterona esté inhibida. El tema acá es que la aldosterona, al ser una hormona lipofílica, tiene por ahí un efecto más prolongado, porque circula unida a proteína, tiene una vida media un poco mayor, y siempre el efecto tiene que ver con la transcripción génica. Así que hasta que se instale el efecto de una disminución de aldosterona, vamos a tener un plazo un poco más prolongado. Pero sin embargo, este péptido natriurético tiene un efecto rápido a través del GMP cíclico. Bueno, y a nivel renal, aumento del filtrado, aumento de la fracción de filtración, aumento de la excreción de sodio, aumento de la excreción de volumen y disminución de renina. Y esto junto a la disminución de la activación del simpático y la disminución de la hipertrofia asociada a la angiotensina 2, contribuyen todos a que haya mayor excreción de agua y de sodio que se va al exterior y por lo tanto a nivel del líquido extracelular disminuye el volumen y disminuye la presión. Y con eso se logra controlar ese exceso de agua que había ingresado al organismo varios minutos antes. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Bueno, y volvemos ahora a ver si podemos redefinir eso que habíamos pensado al principio. Entonces, fíjense cómo a través de la observación de la orina, uno puede estar analizando en forma grosera cómo está el líquido extracelular, ¿sí?, en un individuo. Sí, Dayana. Creo que después de compartir pantalla. Sí, Dayana. Sí, ahí ya terminamos. Ya, esa era la última. Era volver un poquito por ahí a la situación original. ¿Qué habían pensado ustedes cuando dijeron ahí que no lo conozco, el balance? Fíjense cómo ahora pasan un montón de cosas en el organismo, intervienen un montón de señales, intervienen un montón de estructuras y procesos, pero sin embargo, el principal efector es el riñón. Y entonces, analizando la orina u observando la orina, uno puede hipotetizar, uno puede predecir cómo está ese líquido extracelular, a grandes rasgos, no sé. Si hay un exceso de agua o hay un déficit de agua, de acuerdo a si la orina que se está produciendo es concentrada o es diluida. Obviamente que después, analizando los volúmenes y teniendo un registro de la densidad, uno puede hacer estas curvas, que es lo que por ahí queremos que hagan para tener una representación gráfica de ese cambio en función del tiempo y que vean cómo responde el riñón a todas estas señales que aparecen o desaparecen en sangre. ¿Sí? Y después la guía tenía
bueno, está la segunda parte del trabajo práctico que van a hacer. Uno tiene que ver con estas gráficas y poder explicarlas, ¿no? Y para explicarlas van a tener que usar un poco esta cuestión bibliográfica o estos mecanismos que acabamos de detallar. Y después tienen una aplicación con el uso de las sales de rehidratación oral. A ver por qué ese tratamiento permite mejorar el déficit del LEC, de volumen del LEC. ¿Sí? Así que esas son las actividades que les proponemos para integrar la regulación del volumen y osmolaridad plasmática. Pero bueno, miren también el boron, que está lindo, están lindos los gráficos y demás. Y bueno, ya estamos medianamente en regulación de la presión arterial, ¿sí? Así que volvemos a esos temas. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Nos extendimos bastante, ¿eh? Muy bien. Profe, cuando nos preguntan acerca de la regulación de la osmolaridad y el volumen, y propiamente hablando del balance de sodio, tipo, tendremos que explicar todo lo que vemos hoy, ¿cierto? No es que lo puedo separar, por ejemplo, y hablar solo Claro, de y no lo vas a poder separar. las dos cosas. Bien, Están las dos cosas. Lo que sí los podés explicar en forma independiente. Es decir, la osmolaridad la sensa el osmorreceptor. claro. El Sí, volumen lo sensa el mecanoreceptor. claro. ¿Sí? Es decir, los dos caminitos están bien delimitados, pero se mezclan. Es decir, están relacionados entre sí. Pero ustedes tienen que tener en claro cuál es la señal para cada estructura y cuál es el mediador que se libera y cuál es el efecto que genera sobre el riñón. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, a veces en el programa lo ponemos como un aumento o una disminución del líquido extracelular por debajo o por encima del 10%. Entonces, cuando es por debajo del 10% es un cambio pequeño, en donde por ahí los mecanorreceptores todavía no sensan esa diferencia. Y entonces el estímulo se traduce en un cambio de osmolaridad, nada más. Pero si el cambio de agua es mayor, ahí ya tenemos que agregar también un cambio de volumen como señal. Muy bien. Bueno. Profe, y otra consulta en cuanto a los backups de la próxima semana, ¿podría orientarnos un poco de cómo va a ser No, va a ser el tema? el programa. Ya agarren el programa de la unidad temática 10 y va a ser que preparen algún tema del programa. Ese si los restrinjo un poco más y ponga así 2 o 3 temas específicos, pero ya hacemos como ya el final, digamos. Así que vayan Bien, leyendo el programa con la unidad temática 10 y vayan tratando de tener como una repasados o una mini exposición oral, va a ser otra vez exposición oral individual, de alguno de estos temas que ya son temas integradores. ¿Sí? bien. Profe, Bien. y otra consulta, hay también un laboratorio evaluativo. Sí, ¿Sabe? ese es de ejercicio. La evaluación es durante el laboratorio. Así que ahí van a tener descrito qué es lo que van a hacer. Van a utilizar la bici o van a subir y bajar la escalera y van a medir ciertas variables antes y después. Y tienen que explicar por qué se vio ese cambio. Pero lo van a hacer en el laboratorio. Ah, genial, gracias. Bien. Bueno, muy bien. Y ya estamos, ya terminamos. Ya queda poquito. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, esto se lo subo.
Gracias.